Muy bien, qué hermoso tiempo realmente el poder estar compartiendo con estos hermosos chicos. Y hoy el mensaje de la palabra es en base a el libro o la carta a los filipenses. Veo varios hermanos que estuvieron esta mañana que están participando otra vez en esta noche, así que eso nos da una doble responsabilidad. Pero estamos en medio de nuestra serie Pasión en la prisión, tocando algunas de las cartas de la prisión escritas por el apóstol Pablo, llamadas así porque justamente Pablo las escribió estando en una prisión en Roma. Y hoy nos toca entrar en una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento, la carta a los filipenses. Y solamente para tener un poquito de contexto, ¿por qué encontramos en el Nuevo Testamento libros que se llaman así? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Porque son cartas dirigidas a personas que estaban dentro de unas ciudades en especial o en particular. En este caso, la ciudad de Filipo es la que albergaba a los filipenses. Por eso se llama así este libro, porque es una carta que el apóstol Pablo envió a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipo. Y solo para tener un poco una idea de qué tipo de iglesia era la que estaba en esta ciudad, tenemos que entender un poco el contexto de esta ciudad. Filipo es una antigua ciudad que fue fundada como una colonia romana. A diferencia de otras de las ciudades en donde Pablo llevó adelante su misión, Filipo era diferente porque era una colonia romana, no era una ciudad griega, era una colonia romana, es como un pedazo de Roma lejos de la ciudad principal. Y recordemos que Roma era la capital de todo el imperio más poderoso en la época del Nuevo Testamento. Filipo era una colonia romana. Y la iglesia en Filipo, o los filipenses, eran muy especiales para Pablo por varios motivos. Puedo mencionar algunos. La iglesia de los filipenses era una iglesia misionera. El apóstol Pablo les habla o les escribe diciendo: nuestra comunión en el Evangelio o nuestra participación en el Evangelio, queriendo decirles que ellos estaban activos en la obra del Señor, trabajando para que el reino de Dios siga creciendo en su ciudad. Era una iglesia misionera. La iglesia en Filipo era también una iglesia sana. Era una iglesia sana. A diferencia de otras cartas del apóstol Pablo, en la carta a los filipenses no encontramos muchas amonestaciones. La iglesia era una iglesia sana. El apóstol Pablo no le escribe muchas cosas más que algunas cosas menores. A otros cristianos en otras ciudades, de otras iglesias, les escribía acerca de errores, incluso doctrinales o de conducta muy graves. Pero a los filipenses no, era una iglesia sana. Era también una iglesia generosa y trabajadora. A los corintios el apóstol Pablo les escribe diciendo lo siguiente. Él les decía que los de Macedonia, que era la región en donde estaba Filipo, eran aquellos que habían pedido al apóstol Pablo participar de la ofrenda para los santos en Jerusalén, para la iglesia en Jerusalén. Y él dice, ellos teniendo nada, pidieron participar. Era una iglesia generosa, una hermosa iglesia. Pero tenía una característica más la iglesia en Filipo. Era una iglesia sufrida. Era una iglesia que estaba pasando por muchas tribulaciones. Era una iglesia que estaba cargada y presionada por muchas cosas. Y este último punto es el que da el tenor a la carta. En toda la carta podemos notar que Pablo hablaba a personas cargadas, oprimidas, cansadas, tristes. Una y otra vez el apóstol Pablo le dice a los filipenses: regocíjense, gócense, alégrense. Esta gente estaba triste. Era una iglesia con personas ansiosas. El apóstol Pablo les escribe diciendo: por nada estéis afanosos, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por todo lo que ellos estaban viviendo, estaban así. ¿Qué es lo que estaban viviendo? Era una iglesia perseguida por causa del evangelio. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 1 que los filipenses estaban pasando por lo mismo que él había pasado. Lo mismo. Probablemente estaban siendo perseguidos, muchos de ellos encarcelados por proclamar las buenas nuevas de salvación.
Había fricciones dentro de la iglesia. Pablo trata un caso en particular de 2 hermanas a las que pide, por favor, pónganse de acuerdo. ¿Verdad que normalmente cuando estamos bajo mucho estrés, bajo mucha presión, es donde más fácil nos queremos pelear? Estamos ahí con muchas cosas, nos hace falta que nos mire un poquito mal, nomás ya vamos a explotar. Es casi normal que suceda eso, y estaba sucediendo en esta iglesia que tenía una presión muy grande, estaban pasando por grandes tribulaciones y la gente se estaba peleando ahí adentro. El apóstol Pablo les escribe por eso. Otra cosa que tenían, los falsos maestros estaban rondando a la iglesia. Aún no había entrado ninguna falsa doctrina en la iglesia de los filipenses, pero los falsos maestros estaban rondando. Era demasiado. Y en este contexto, cuando uno podría decir, ya no hay nada peor que pudiera pasar, ahora el apóstol Pablo, su líder y amigo, estaba encarcelado. Ya tenían mucha presión, pero para colmo ahora aquel que fundó esta iglesia estaba encarcelado. Y la iglesia estaba muy preocupada por él. Entendamos que no había una comunicación fluida, según algunos comentaristas, para que llegue la información desde Roma, donde estaba el apóstol Pablo, hasta Filipo. Llevaba, de acuerdo a las condiciones climáticas, de 1 mes a 3 meses para que llegue una carta. Imagínense tener a alguien en el hospital que va a pasar por una cirugía. Siempre estamos ahí pendientes y cualquier persona que salga de blanco estamos ahí pendientes. ¿Qué nos va a decir de ese ser querido que está ahí adentro? Los filipenses estaban muy preocupados por Pablo. Ellos habían mandado a un hermano para que les diese noticias de él. Y ese hermano fue quien finalmente llevó la carta de Pablo a los filipenses. Ellos estaban muy preocupados. Pero llegó esa carta. Y la carta a los filipenses busca ser un bálsamo para esta iglesia que era muy sufrida y que estaba preocupada por Pablo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Que no cunda el pánico. Que el pánico, que la desesperación no les llene. Y este es el mensaje en esta noche. Que no cunda el pánico. Probablemente algunos recordarán ahí de un programa de Chespirito, él siempre decía al revés, que no panda el cúnico, decía él. Pero en realidad la frase es, a veces hasta eso nos acordamos más que la frase, que no cunda el pánico, que el pánico no nos llene, que el pánico no lo llene todo. Es el mensaje en esta noche. Yo no sé cómo estás, tal vez estás pasando por muchas tribulaciones. Como iglesia estamos pasando por muchas pruebas. Muchas familias dentro de nuestra iglesia. Y el mensaje de la palabra en esta noche es que no cunda el pánico, que la desesperación no les llene. ¿Por qué? Hay varias razones para seguir firmes en la fe y activos en la obra del Señor. Firmes en la fe y activos en la obra del Señor. Este era el mensaje de Pablo. Pablo les dice, yo estoy bien. Les llega la carta a los filipenses y él les dice, yo estoy bien. Estoy preso, sí. Pero el evangelio está bien, entonces yo estoy bien. Tienen muchas razones, muchos motivos para seguir firmes y seguir activos en la obra del Señor. Entonces esta noche vamos a ver 4 razones que encontramos en el capítulo 1, versículos 3 al 11 de Filipenses para seguir firmes en la fe y activos en la obra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más
en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Vamos a ver 4 razones para seguir firmes en la fe y activos en la obra del Señor, entendiendo que escuchamos esta frase, que no cunda el pánico, no se desesperen. Hay razones para seguir firmes en la fe y activos en la obra del Señor. Primera razón, el apóstol Pablo decía a la iglesia: hermanos, ustedes son obra de Dios. Ustedes son obra de Dios. Fíjense cómo él comenzaba su carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, decía él. En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Algo muy importante: no podemos perder de vista que el foco es la comunidad de fe, la iglesia. Cuando el Señor nos llama y el Señor nos salva, nos hace participantes de una iglesia, de una comunidad de fe. Es importante reconocer esto. No podemos ser cristianos, hijos de Dios, solos. Tenemos que formar parte de una comunidad de fe. El llamado del Señor está directamente relacionado al llamado de formar parte de una comunidad. Es un primer lugar. Pero hay que resaltar también que el énfasis de Pablo al escribir esto era resaltar la condición de los filipenses. Son obra de Dios, le decía a él. Dios obra en ustedes, pero no solamente eso. Ustedes mismos son obra de Dios. No el resultado del destino, no el resultado del azar. No son un grupo humano cualquiera, son santos en Cristo Jesús. Son obra de Dios. Escribía el apóstol Pablo a los Efesios 2:10. Porque somos, decía él, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios los hizo. Son obra de Dios, le decía el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso significa somos creación de Dios? Sí, es cierto. Todos fuimos creados por Dios. Pero hay algo más. También los animales, las plantas, todo lo que existe fue creado por Dios. Que somos obra de Dios no solamente quiere decir que hemos sido creados por Él. Hay algo más. ¿Qué es? ¿Que tenemos la imagen de Dios? Sí, es cierto. Como seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Esto nos diferencia de todo el resto de la creación. Incluso el embrión, incluso aquel bebé que está en el vientre, es digno de ser considerado una persona creada a imagen de Dios. Y por eso nadie tiene el derecho de acabar con esa vida. Tenemos la imagen de Dios, pero cuando el apóstol Pablo se refería a ellos como la obra que el Señor hizo, hechura suya, hablaba de algo más. ¿De qué se trata? Si sos creyente en Cristo Jesús, sos una nueva creación y sos hijo, hija de Dios. No porque tenés una religión, no porque tenés una tradición, no por sangre, no porque tus padres son cristianos. Sos hijo, hija de Dios. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la fe en Jesús. No solamente somos criaturas de Dios, no solamente fuimos creados a imagen de Él, somos nueva creación, verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente hijas de Dios. Si has depositado tu confianza en Jesús. Y recordá esto, no se trata de decir, sí, yo tengo una religión. No es un dato demográfico, no es un dato para las estadísticas. Un hijo de Dios es aquel que verdaderamente ha entregado su vida al Señor. Y si has hecho esto, entonces sos nueva creación. Y el apóstol Pablo escribía a los filipenses: ustedes son obra de Dios, no son un grupo humano cualquiera. Pablo agradecía a Dios siempre por los filipenses, como él dice, porque él sabía que su existencia como cristianos no era casualidad. Ni siquiera el apóstol Pablo dice: ustedes son mi trabajo, filipenses. Yo fui el que les llevé a ustedes a ser lo que son. No. El apóstol Pablo agradecía a Dios. Y más adelante vamos a ver por qué.
porque las circunstancias que se dieron para que la iglesia en Filipo exista fue muy particular. Quizás hoy estás aquí sin reconocer la grandeza de tu condición como hijo, como hija de Dios. Puedes decir, yo soy tan imperfecto, yo soy tan débil, yo no tengo luego dones, yo no sé hacer mucho, yo me equivoqué tantas veces. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, sos obra de Dios si has depositado tu confianza en Jesús. Si le has pedido perdón por tus pecados, si te has entregado completamente a Él. Te pueden faltar muchas cosas. Mirando a tus costados puedes decir, yo no soy como Él. Aquella persona parece que es mejor que yo. No importa la opinión que puedan tener cualquiera de ustedes. El apóstol Pablo recordaba a los filipenses, ustedes son obra de Dios. Por lo tanto, no dejes la fe. No dejes de trabajar en la obra de Dios. Sos hechura suya, somos hechura suya. Primera razón entonces para seguir firmes en la fe y activos en la obra. Somos obra de Dios, no un grupo humano cualquiera. Si el Señor nos llamó, el Señor nos rescató, consideremos esto. Somos obra de Dios. Y añadía algo más, profundizaba el apóstol Pablo diciendo, Dios comenzó la obra en ustedes. Estando persuadido de esto, seguro de esto, escribía él, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esta es una frase resumida, pero que para los filipenses tendría un gran significado. El comienzo de la obra fue muy especial, pero lo más especial no es cómo comenzó la obra de Dios en nuestras vidas. Lo más especial es quién comenzó esa obra. Por eso este detalle es tan importante. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Recordás cómo comenzó la obra de Dios en tu vida? ¿Lo recordás? Hoy estuvimos escuchando estos lindos testimonios. Adolescentes que desde chicos escucharon la palabra de Dios. Y uno puede decir, bueno, eso aparentemente no es un testimonio muy extraordinario. Porque escuchamos ya testimonios extraordinarios de grandes cambios que sucedieron en la vida de muchos. Y uno podría decir, yo nací en un hogar cristiano, este es mi testimonio, no tiene nada de extraordinario. Y sin embargo, tienes que reconocer algo. Es un milagro lo que ocurrió en tu vida. Porque fue Dios quien comenzó esa obra. Nacer en un hogar cristiano, escuchar la palabra de Dios desde pequeño, es un milagro. No es algo que podamos decir no es extraordinario. Quizás llegaste a conocer al Señor o el Señor hizo algo en tu vida y fue una experiencia casi traumática y así conociste al Señor. No importa cómo lo hiciste, lo que importa es quién comenzó esa obra en tu vida. Es un milagro. Tal vez en algún punto de tu vida te diste cuenta de algo, el Señor abrió tu entendimiento, comprendiste que estabas siguiendo un mal camino o no estabas entendiendo bien la palabra de Dios, el Señor abrió tu entendimiento y ahora lo conoces. Es un milagro del Señor en tu vida. El apóstol Pablo decía a los filipenses, tienen motivos para seguir firmes y activos en la obra del Señor, porque tienen que recordar esto: Dios comenzó la obra en ustedes. ¿Y saben cómo comenzó la obra en Filipo? Solamente para recordar un poco. Cuando los filipenses escuchaban aquel que comenzó la buena obra, iban a recordar cómo se fundó esa iglesia. ¿Saben cómo fue? El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero tenía su plan marcado. Él iba a ir a la región de Asia. Y ya para irse, el Señor le dice no. Y en Hechos leemos, el Espíritu Santo no nos permitió ir ahí. Y entonces el apóstol Pablo cambió sus planes y dijo, voy a ir a la región de Misia, otra región cercana. Y en Hechos leemos que una vez más el Espíritu Santo no les permitió ir ahí. El Señor le dijo no. Y entonces Pablo, estando en Troas, en la ciudad de Troas, recibe una visión de parte del Señor. Y en esa visión él ve a un varón macedonio, que era la región en donde estaba Filipo. Y él entiende, ahí quiere que el Señor me vaya. Ni siquiera estaba en sus planes ir a la ciudad de Filipo, pero el Señor le guió ahí y fue.
Y hubo un cambio muy grande en la metodología de Pablo, porque Pablo, su metodología en la misión era la siguiente: él encontraba una sinagoga de judíos y ahí se iba primero entre los judíos que ya conocían la palabra, el Antiguo Testamento, y él les proclamaba que Jesús era el Mesías, y después se iba a los gentiles. Pero algo pasaba en Filipo no había sinagoga. Según la tradición, tenía que haber cierta cantidad de hombres judíos para que una sinagoga pueda construirse o establecerse en una ciudad. Quiere decir que no había la suficiente cantidad de hombres judíos, porque en Filipo no había sinagoga. ¿Qué había entonces? Había una reunión de oración de mujeres piadosas junto a un arroyo, y el apóstol Pablo va ahí. Y en esa reunión él predica el evangelio de Jesucristo. Y el Señor hace la obra. Y en Hechos leemos que el Espíritu Santo abrió los oídos de una persona en particular llamada Lidia. Y ella se convirtió al Señor y le rogó al apóstol Pablo que se quede en su casa. Y él se quedó ahí. Y ahí comenzó todo. Y posteriormente el apóstol Pablo, con su obra, comenzó a tener ciertos problemas. Lo mandaron preso en Filipo. Y estando preso, dice la palabra de Dios que ellos estaban cantando himnos al Señor a la medianoche. Y vino un terremoto y todas las celdas se abrieron. Y el carcelero, el soldado que estaba guardando esa cárcel, estaba a punto de suicidarse, porque era un error mortal dejar escapar a los prisioneros. Y él pensó: este terremoto vino, se abrieron las celdas, todos mis prisioneros se fueron. Pero Pablo, junto con Silas, su compañero, ellos se habían quedado en esas celdas y todos los prisioneros estaban. Entonces Pablo le dice al carcelero: no hagas nada, acá estamos todos. Maravillado este carcelero por lo que había pasado, le pregunta a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese carcelero creyó y fue bautizado junto con toda su familia. Y así comenzó la obra en Filipo. Fíjense, cuando Pablo le decía a los filipenses: el que comenzó la buena obra, él sabía. Yo ni siquiera tenía mis planes ir a Filipo primero, pero el Señor me condujo a ustedes. No había una sinagoga, pero el Señor me condujo a esa reunión de mujeres junto al río y llamó a Lidia. Fui encarcelado, el Señor mandó un terremoto para que este soldado escuche la palabra de Dios. Es más, el soldado mismo me preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Yo no hice nada. Fíjense, todo lo hizo el Señor comenzó la obra en ellos. Así que, cuando los filipenses escucharon el que comenzó esta obra, entendían que su existencia era un milagro desde el comienzo. Y en su caso en particular, un milagro muy especial. No podés tirar la toalla, no podés dejar tu fe, no podés dejar de trabajar en la obra. Recordá cómo Dios comenzó su obra en tu vida. Fue un milagro, Dios lo hizo. Tal vez estás viniendo desde limpio y puedes decir: bueno, yo estoy aquí por A o B motivo, por muchas cosas que pasaron. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, estás aquí por un milagro de Dios. Porque el Señor un día puso en el corazón de alguien ir a llevar la palabra en ese lugar. Y un día el Señor te llamó. Y si respondiste a ese llamado, eres del Señor. Y tenés que recordar esto: el que comenzó la buena obra en tu vida fue el Señor, no las circunstancias, no por el azar, no por el destino. Fue el Señor quien comenzó su obra en tu vida. Eso es motivo para seguir firme en la fe y seguir trabajando para Él. Y el apóstol Pablo añadía algo más: Dios comenzó la obra, Dios continuará la obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, decía el apóstol, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo puede asegurarles que Dios seguía trabajando en ellos, no solo al comienzo, sino que seguiría haciéndolo. Y seguiría perfeccionando, continuando esa obra, el único límite siendo la venida del Señor, es decir, el fin. El Señor no va a dejar de trabajar en aquellos en quienes comenzó su obra. Esto es real de la iglesia: el Señor no dejará su obra. En el caso particular de los filipenses, Pablo veía evidencias del obrar de Dios.
Él los tenía en su corazón, en mis prisiones, en la defensa del evangelio. Es decir, ellos estaban participando de eso, estaban activos. Y el apóstol Pablo decía, esto es porque el Señor sigue obrando en ustedes. El verbo que usa Pablo, y se traduce por perfeccionar, es un verbo que indica una acción que empuja algo hacia su meta. El cristiano tiene que entender así su vida. Nosotros no somos dejados en un lago que no se mueve, en un lago tranquilo. No, ser cristiano es estar en medio de un río caudaloso, en medio de un raudal fuerte, siendo empujados hasta esa desembocadura, hasta la meta. El Señor nos va a seguir empujando. Él va a seguir trabajando en nosotros. Hace mucho tiempo me pasó algo muy interesante. Llovía mucho, yo vivía en Villa Lisa, tenía que cruzar, estaba con unos primos, íbamos a cruzar Acceso Sur, y en aquel entonces todavía no estaba bien terminado, no sé, pero se formaba un raudal terrible, casi, porque esto sí, Soldado Velar no tiene comparación, casi como Soldado Velar era el raudal en Acceso Sur, y teníamos que cruzar. Y era verano, yo tenía unas zapatillas y crucé la ruta, y ahí apurándome para cruzar, una zapatilla se fue bien en el raudal. Comencé a perseguir mi zapatilla hasta que entró en el agujero y se perdió mi zapatilla. Y mi reacción fue muy interesante. Me pichó tanto que no sabía qué hacer. Se fue mi zapatilla, entonces agarré mi otra zapatilla y tiré nomás allá bien. Entonces me quedo bien descalzo, dije. No hay caso. Perdés algo acá en un raudal del Soldado Velar, olvídate, mi querido hermano, mi hermana, que vas a recuperar eso. De esa manera tenemos que entender la obra de Dios en nuestras vidas. Él no nos deja en un lago quieto. Si comenzó su obra en nuestras vidas, Él va a continuarla y va a perfeccionarla y va a empujarnos hacia esa meta gloriosa que Él ha establecido para los que le aman. El Señor continuará su obra en tu vida y en la obra de su iglesia. Podemos intentar nadar contra esta corriente, pero no nos conviene. Es mejor estar atentos a esta obra y obedecer y rendirnos. Este texto nos explica perfectamente la doctrina de la seguridad de la salvación. No se trata de algo en nosotros. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la obra de nuestras vidas, dice la palabra, va a continuarla hasta el día de Jesucristo. Si dependiese de nosotros, no íbamos a poder. Pero la palabra de Dios nos da la certeza de que el Señor no va a terminar su obra. Por lo tanto, podemos estar seguros. Y el apóstol Pablo estaba seguro, estando persuadido de esto, estando seguro de esto, que el Señor seguiría trabajando en los filipenses. Entonces, no es posible dejar la fe ni dejar el trabajo. Sigamos firmes en la fe, sigamos trabajando para el Señor. Y vamos a ver una última razón. Dios mismo nos llama a continuar, a seguir. El apóstol Pablo escribía: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hay algo que normalmente se malinterpreta. Muchos piensan: Dios va a completar su obra en mi vida, no hay nada que tenga que hacer yo. Esto es equivocado. Pablo escribía primero: estoy seguro que el Señor no va a dejar su obra, pero también oraba para que los filipenses estén llenos de frutos de justicia. Nosotros más bien tenemos que pensar: Dios no deja de trabajar en mí, por lo tanto yo también voy a trabajar. Dios no deja de trabajar en mí, su obra continúa, por lo tanto yo voy a crecer más y más en amor, conociéndole más a Él. Una razón por la cual no dejar la fe y seguir trabajando es simplemente porque Dios lo pide, Dios lo exige, Dios nos llama a esto. Nuestra obra no se trata de ganar el cielo. Si somos verdaderamente hijos de Dios, esa jamás será nuestra motivación. Sabemos que esto lo tenemos por gracia solamente. Es un regalo de Dios, no por nuestras obras. Pero cuando conocemos de la gracia y el amor de Dios, esto despierta en nosotros el deseo de agradarle a Él. Y Pablo quería que los filipenses estén llenos de buenas obras, buscando agradar a aquel Señor que les amó con tan grande amor. Conclusión: Filipo era una iglesia sumida en tribulaciones. Estaba quizás con el deseo de tirar la toalla. Tal vez vos
hoy estés con el deseo diciendo, yo voy a tirar la toalla. Estoy tan cargado, tan presionado por tantas cosas. Y el mensaje de la palabra es que no cunda el pánico, no te desesperes. Ten en cuenta esto, sos obra de Dios. Somos obra de Dios, no un grupo humano cualquiera. El Señor nos creó. Nos hizo nueva creación, como estábamos escuchando en el versículo hoy en Corintios. Nueva criatura somos. Recordemos esto. ¿Cómo comenzó la obra de Dios en tu vida? Fue un milagro. No sé cómo. Tal vez un día me vas a contar cómo. Pero lo que yo estoy seguro es que fue un milagro. Y si el Señor comenzó la obra en tu vida, tenés que estar seguro, Él va a continuar su obra. Y Él te llama a seguir firme en la fe, a seguir activo en la obra del Señor. Y hoy puedes decir y dar muchas excusas. Pero la realidad es que las excusas quedan sin ningún propósito, sin ningún valor. Cuando el Señor mismo nos dice, no hay excusas, seguí firme, seguí obrando, porque yo voy a seguir obrando en tu vida. Quizás estás aquí hoy desganado, quizás estás aquí hoy sin mucho ánimo, queriendo tirar la toalla. Recordá esto, el Señor no va a dejar de obrar en tu vida. Recordá cómo has llegado hasta donde estás hoy. El Señor no va a dejar esa obra. Seguí firme y seguí obrando para el Señor. A nuestros hermanos que pasaron por las aguas del bautismo, recuerden esto, chicos. El que comenzó la buena obra en ustedes va a continuar esa obra en sus vidas. Para nosotros, recordemos esto, el que comenzó esa obra, esa buena obra en nuestras vidas, seguirá obrando en nosotros hasta el día de Jesucristo. Que esto despierte en nosotros el deseo de estar firmes y activos en la obra del Señor. Porque Él va a seguir obrando en nosotros y perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Les invito a que puedan inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor y es consciente de que el Señor te está llamando, que el Señor ha empezado una obra en su vida, tal vez te has alejado y hoy estás escuchando el llamado del Señor diciéndote, volvé, no hay excusas, es el tiempo de estar firme y de servirme. Si estás escuchando este llamado del Señor, yo quiero hacer una oración de entrega especial. La oración no tiene nada especial en realidad. Más bien es tu actitud del corazón en respuesta al llamado de Dios en tu vida. Si hay alguien que siente este llamado en este momento, yo te pido que puedas hacer esta oración conmigo de todo corazón y entregues tu vida de una vez y por todas al Señor. Decirle así, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y entiendo tu llamado. Yo sé que te necesito, sé que soy pecador, necesito tu perdón, necesito que me limpies. Y sé que me llamas, Señor, a caminar contigo. Quiero dejar todas las excusas y hoy quiero entregarme completamente a ti para que seas mi Señor y mi Salvador. Y oro esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y permanecemos así un ratito, por favor. Les pido que puedan permanecer ahí como están. Y quiero hacer una pregunta. Si hay alguien que hizo esta oración de entrega conmigo en esta noche, yo quiero pedirte que alces la mano. Quiero orar por tu vida. Hay alguien que oró conmigo entregando su vida al Señor en esta noche. Te pido que ahí donde estás, levanta tu mano. Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Quiero orar por tu vida, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que hizo esta oración de entrega conmigo en esta noche? Quiero pedirle a estas personas un paso más. Todos aquellos que levantaron su mano, por favor, yo quiero orar por sus vidas. Vengan aquí. Unos hermanos, si pueden acompañarnos, por favor, para orar. Quiero orar por ustedes. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, estas personas han escuchado tu llamado, Señor. Tú has comenzado una obra en sus vidas, Señor. Quieren comprometerse contigo, Señor. Te pido que hoy pueda ser un día especial en sus vidas.
en donde ellos puedan entender, Señor, que esas obras que has comenzado en ellos las seguirás, Señor. Que tú puedas bendecirles en gran manera, cubrir sus necesidades, por sobre todo que ellos sigan aferrados a ti, caminando contigo, Señor. Bendice sus vidas, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que seas de larga vida sobre la tierra, significa la bendición de Dios para tu vida. Cuando honras a tus padres y cuando eres un sacerdote de tu hogar y no provocas a ira a tus hijos, vives aquello que predicas.